alguien me pidió, y no está aquí por algún motivo, que tocara el tema de la alabanza y la adoración. Pero espero que vea el video, que escuche este mensaje. La alabanza y la adoración son dos palabras básicas para el siervo de Dios. ¿Está bien, hermano? Acá. Okay. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. ¿Quiere traer un poquito? ¿No? Lo que pasa es que acaba de tomar medicina y yo creo que eso. Okay. Y vamos a tomar en cuenta algo. La alabanza y la adoración se ha mencionado mucho en la vida. Vamos a parar un poquito, vamos a ver por ahí. Un poco de la alabanza y la adoración, y también alguien por ahí me comentó que ¿por qué no hablábamos de los ayunos, del ayuno y los tipos de ayunos que se pueden hacer? Y yo pienso que el próximo domingo por la tarde vamos a hablar del ayuno, qué implica, cuántos tipos de ayunos según la escritura. Y vamos a hablar del ayuno el próximo domingo, si Dios nos permite. Pero hoy vamos a hablar de la alabanza y la adoración. Y por favor le pido que vaya conmigo al libro de Juan en el capítulo 4. ¿Está en la misma línea? A veces yo me siento un poco triste en ocasiones. ¿Usted cómo se ha sentido a veces? Como menos apachurradito, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando venimos a la iglesia y empezamos a ir a unos acordes que nuestro hermano hace? ¿Verdad? Desde que empieza a afinar, la presencia de Dios se empieza a manifestar, porque es un instrumento de Dios, ¿verdad? Y en ocasiones mucha gente va a la iglesia o a alguna otra parte y anda cantando y dice, porque ese es muy feliz o ella es feliz y yo tengo mis problemas y yo no puedo ser igual. Es difícil alabar al Señor cuando estamos en medio de dificultades, ¿no es así? Pero la alabanza es parecido a lo que hacen los artistas seculares. Usted conoce por ahí en la tele a un Luis Miguel, ¿verdad? A una Thalía. Conoce a varios artistas, Antonio Aguilar. Sí, señor. Y conoce muchos artistas, tal vez, que a usted le han gustado, cómo cantan, otros cómo se visten, sus gestos y qué sé yo, muchas cosas. Pero lo que ellos dan a conocer en sus canciones son temas de dolor, son temas de tristeza, son temas de traición. Como hay uno que dice, me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca volviste. ¿Qué edificación tiene ese tipo de canciones? Nada, o sea, yo dejó al pobre llorando en un poste, no agarrado. Es pura lástima, exacto. Pero cuando venimos a adorar a Dios, a cantar a Dios, a expresar lo que nuestro corazón siente, son palabras de agradecimiento, de edificación. Porque podemos edificarnos unos con otros de acuerdo a la Escritura. Y mucha gente canta por cantar. Nomás a ver, ¿qué tal me oigo si se me sale un gallo o una gallina? Pero hay algo muy importante. La palabra de Dios nos dice que cuando alabamos a Dios, cosas grandes suceden. Cuando adoramos a Dios, la presencia de Dios baja, porque estamos yendo al trono de su gracia. Y mire, vamos a comenzar. Dios nos lleva a una comunión íntima con Él cuando nosotros le cantamos al Señor. ¿Está ahí conmigo en Juan capítulo 4? Y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo habla cuando se encuentra con una samaritana. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres un profeta, que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a parar ahí. Si vemos a través de la historia, y todos conocemos posiblemente, que la mujer samaritana iba al mediodía a sacar agua, aproximadamente la hora sexta, entre las 12 y 1 de la tarde. Esta mujer samaritana era una mezcla de judíos con otras naciones, por eso les llamaban samaritanos, porque vivían en Samaria y aparte eran una mezcla de, por ejemplo, si yo me casara, un ejemplo, no se va a escuchar feo si yo me hubiera casado con una mujer blanca. Ya hay una mezcla, ¿verdad? Ese tipo de mezclas o ese tipo de uniones para los judíos no era bien visto en aquel tiempo. Usted conoce a los, yo les llamo menonitas, ¿los conoce a ellos? Los Arby, algo así, los que usan sombrerito con su barbita. Les llaman menonitas, no sé de dónde son. Tienen su sombrero y andan de negro con su barba larga. Ajá, ellos. Exacto, ellos, es muy difícil que se casen las hijas con alguien que no sea de su generación o de ellos mismos. Esto sucedía aquí, que las mujeres o los hijos de los judíos que se casaron con un extranjero, no eran bien vistos y los trataban como perros, los despreciaban porque no tenían, como dicen por ahí, de pura sangre. Y este tipo de acciones, la mujer se sentía avergonzada porque las mujeres de Jerusalén, de esas regiones que eran judíos, venían al pozo a sacar agua en la mañanita o en la tarde porque a mediodía hacía muchísimo calor. El Señor viene y se sienta cansado junto al pozo. Él sabía el propósito. Viene esta mujer como a mediodía sola por la vergüenza de que no le digan nada porque los trataban muy mal. Y se sienta el Señor y la mujer saca agua y ahí empieza un encuentro. Y de aquí vamos a partir para ver la importancia que tiene la adoración a Dios. Y
Y esta mujer, el Señor le dice, dame agua de beber. Y la mujer dice, tú siendo judío me pides de beber y que yo siendo una samaritana. Quiere decir que no era lícito que a un samaritano le hiciera un favor a un judío, porque eran posiblemente despreciados y apartados. Entonces el Señor le empieza a explicar que Él es el agua de vida eterna, que Él es el agua que no tendrás sed jamás. Y le dice a la mujer, ¿cómo vas a sacar tú el agua si no tienes con qué y está hondo el pozo? Pero ella no se daba de cuenta que Dios mismo estaba quería quitarle la sed espiritual que tenía ella. Y dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios tiene preparado para alcanzar a lo más despreciable que uno se pueda sentir. Como decía hace un momento, para mí la vida no valía nada, no tenía sentido la vida. Vivía ahí nomás, como dice Clavillazo, vivía nomás sobrevivir, no era una vida buena. Me jactaba de que yo sabía todo y que no me interesaba lo demás. Pensaba que yo era un hombre correcto y que lo que yo hacía a nadie le iba a importar. Hay un problema grave. Cuando nos valemos por nuestra propia prudencia, vamos a fracasar, a caer continuamente. Y una de las cosas que yo les expliqué también en la mañana, mi vida, mi testimonio está basado en la pobreza espiritual y en la pobreza física también. Personas que no creen que Dios rescata lo más perdido porque no tienen la convicción que Dios tiene el poder. Esta mujer, más que sed física, tenía una sed espiritual, porque vemos más abajo que dice, el Señor, ve y llama a tu marido. Y le dijo la mujer, no tengo marido. No es que el Señor no sepa, sino que está invitando a la mujer en su conciencia a declarar lo que le estorba en su vida. Y dice, bien has dicho, no tengo marido, porque el que tienes ahorita no es tu marido. Y todavía tenía en el pasado 5. Esto quiere decir que había una necesidad muy grande espiritualmente hablando. Porque una persona que no está llena espiritualmente, busca saciar esa necesidad en lo que encuentre. Recordamos el vacío que hemos tenido, que tuvimos cuando nacimos. Queremos llenarlo con X cosa, queremos hacer esto para ver si ya tengo paz y nunca encontramos nada. Esta mujer, Señor le dijo en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer le estaba diciendo al Señor, tú me estás diciendo que yo tengo que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Pero dice la mujer que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer le está diciendo al Señor, yo fui enseñada por mis ancestros dónde y cómo se debe adorar. Ahora, ¿de dónde venimos? La Biblia les decía, yo vengo de una tradición terrible. Santos por donde quiera. Y lo digo con franqueza porque yo fui atrapado, porque yo fui confundido, porque yo fui engañado de tantas ideas de los que estuvieron a mi lado. Me tuve que lacerar en algún momento para decir, Señor, mis pecados son perdonados. Mi hermano Tomás sabe muy bien todas esas cosas que hemos platicado. Caminar, hacer lo que les llaman mandas de un lugar a otro lejísimos, torturándose el cuerpo, haciendo sacrificios.
Cuando la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos en Jesucristo solamente. Amén. Y algunos de mis familiares todavía practican eso. Aún en el pleno siglo XXI, cuando la información corre por todos lados del mundo, siguen adorando imágenes que no tienen vida. Jesucristo resucitó de los muertos y Él es el que tiene el poder para darnos la entrada al Padre. Nadie más. Yo soy el camino, lo dice el Señor, la verdad y la vida. Y nadie va a venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así hagamos y gritemos y brinquemos y lloremos. No podemos ir al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este libro es la palabra de Dios. El que lo lee tendrá su convicción y la transformación de sus vidas si empieza a leerla. Pero si nada más escucha, en su escuchar quedará ciertas porciones de las Escrituras. Pero si la leemos quedarán pegadas tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Y eso es lo que hace que en agradecimiento nosotros vayamos a adorar a Dios. Esta mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Quiere decir que tenían un cierto lugar para adorar a Dios. Nada más un cierto lugar. Pero dice el Señor, en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Está el Señor dándole el mensaje de salvación. Le dice, mujer, no es nada más en este monte donde tienes que adorar. Dios es un Dios de adoración y en cualquier momento y en cualquier lugar podemos adorarlo. Pero ella estaba hablando de la adoración a sus dioses porque ella no tenía la convicción de que había un Dios. Estudiamos un poquito la historia de esta mujer y de los samaritanos. Muchos no tenían la convicción del conocimiento pleno de Dios. Adoraban imágenes, adoraban ídolos. ¿Y un ídolo le va a hacer caso? Hay uno de los salmos que dice tan hermoso que los ídolos no tienen poder. Tienen ojos, no pueden mirar, oídos, no pueden oír, boca, no pueden hablar, porque están hechos por manos de hombres. Si adoramos a un ídolo, ¿usted cree que él le va a responder? Hemos estado confundidos por mucho tiempo y a mí me inculcaron, tienes que ir a esta iglesia, tienes que ir a esta iglesia. Y ahí me gustó los domingos. Había una puerta y atrás estaba otra para salir, ¿verdad? Pero teníamos que ir. ¿Qué nos enseñaban? Nada, hermanos, porque nuestra vida era igual o tal vez peor. Pero cuando el Señor viene a la persona, es una gran diferencia que existe de que Dios es un Dios vivo y la religión es una religión muerta. Porque ¿saben una de las cosas a dónde nos lleva? A la perdición. ¿Y a dónde nos lleva el Señor? A la salvación. Yo, como dicen por ahí, le dancé a Pablo y medio por ahí. A mí me decían, te va a hacer un milagro y ahí voy. Acá va a ser un milagro y ahí voy porque necesitaba en mi interior una sanidad espiritual. Necesitaba en mi interior algo que llenara mi vacío y mi soledad que tenía. Nadie sabe de mi familia allá por México, solamente algunos de mis hermanos saben la vida que yo llevé sin Cristo. Y saben la vida que ahora llevo con Cristo, que es una grandísima diferencia en todos los aspectos. Sin Cristo el mundo nos trata, como dicen de ahí, como un balón. Nada más nos patea de un lugar para otro. Nada más. El enemigo paga con muerte, porque nos dejábamos en aquel tiempo que hicieran con nosotros lo que querían. Vuelvo a decir, aún yo pienso que mi papá sabe que yo me encontraba tirados en las calles. Mis hermanas, algunas saben, pero los demás no saben.
Y algunos se han atrevido a criticar que por qué hago esto. Pero si supieran tantito, así poquito, que cuando vine el conocimiento de Cristo ya medio muerto, Él me resucitó para su gloria. Él me dio vida, Él me dio una vida diferente, Él me sanó, me dio una visión grande y me dio todo lo que yo necesitaba. Cuando nadie en el mundo, nadie en otro lugar, personas, hombres, quien sea, nadie pudo saciar primero mi vacío y mi necesidad espiritual. Nadie. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, a mí no me interesa si me ven o no me ven, yo alabo a Dios. Amén. Yo amo a Dios y le digo, papá, aquí estoy. Porque debe de ser así. Esta mujer tiene un conocimiento ahora del Señor y dice, vosotros adoraréis lo que no sabéis. Quiere decir que la mujer adoraba dioses que no conocía. Y dice la Escritura, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Debemos adorar a aquel hombre judío que vino un día a dar la salvación. La salvación viene de los judíos porque Jesucristo nació de los judíos. Ahí debemos adorar a Jesucristo de Nazaret. Y dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí es algo muy interesante, hermanos, y es algo muy serio. Cuando dice que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y quiero decirle con esto, estuvimos por años en un grupo de alabanza, siempre me ha gustado cantar y tocar. Y en ocasiones veía los líderes, veía los músicos, veía la gente, los hermanos y hermanas que cantaban viviendo una vida desordenada. Viviendo una vida de que la iglesia es una cosa y mi vida personal es otra cosa. Cuando el Señor dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, no es que yo porque quiera cantar, vengo a cantar y véame, qué bonito canto. Hay hombres y mujeres que cantan como palabra del catre, como dicen, pero tienen un espíritu de verdad en sus vidas. Hay hombres y mujeres que adoran al Señor aunque no se saben el canto y están balbuceando el canto, pero tienen un espíritu vivo que le agrada a Dios. No es que tantos yo sé cantar o cómo me visto o cómo me veo, sino lo que ve Dios dentro del que le adora. Y mucha gente se atreve a decir, Dios, que yo quiero cantar. Yo canto bonito. Yo estuve en la Sinfonía de Beethoven, yo estuve en el Mariachi Vargas y X, ¿no? En la banda del Recodo yo soy muy bueno o buena para cantar. ¿Cierto? Si tiene talento, hágalo, pero hágalo de acuerdo a lo que Dios ha establecido en espíritu y en verdad. Muchos se atreven a pararse y decir, yo lo hago. Yo. A ver, aquí yo soy líder, a ver. En espíritu y en verdad. Cuando estamos cantando, nos vemos chulos, monos, pero por dentro estamos horribles. Nos atrevemos a adorar a Dios con nuestra boca cuando estamos hablando mal de alguien. Nos atrevemos a levantar las manos cuando físicamente o espiritualmente estamos abofeteando a los demás. Se han atrevido a levantarse líderes porque saben, porque cantan, porque dan todo para Dios, pero no dan su espíritu, no dan su convicción de que Dios es un Dios de respeto. Y ahí andan. Aleluya. Es importante esto lo que el Señor dice. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dos puntos claves para el hombre y la mujer que adora a Dios. Adorarle en espíritu y en verdad. No nada más en espíritu, también en verdad. O no nada más en verdad, sino también en espíritu. Van de la mano. Porque si Dios es espíritu y Dios es verdadero, dice la Escritura que tales adoradores busca el Padre. Él los busca. Nosotros estamos
creciendo, le damos gracias a Dios. Queremos que Dios envíe músicos, que envíe cantantes, pero estas son las bases para ser un verdadero adorador. Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que adoren. Hermanos, nosotros tenemos eso en nuestro corazón porque la verdad ha llegado a nuestra vida. La verdad de la palabra de Dios, tenemos ese punto ya en nuestra vida. La otra es que espiritualmente estemos bien. En una ocasión escuché a un líder allá en la iglesia donde yo salí. Decía el líder, nosotros no podemos tener a una mujer o un hombre cantando y dando a Dios todo en un liderazgo cuando su casa no está bien. No podemos permitir que un líder o una líder esté llevando un grupo de alabanza o llevando el liderazgo cuando su matrimonio no está bien. Porque no hay bendición. Estorba eso. Para eso Dios se encarga, a nosotros no. Para eso Dios hace tantas cosas en la gente, pero nosotros no. Dios es el que tiene que arreglar. Los lineamientos fueron puestos, así como en la vida natural, con la vida espiritual. Los lineamientos fueron puestos para obedecer. El que no obedece no tiene nada en sí. Y eso es lo que dice el Señor, que le busquemos y en verdad y es necesario que le adoren por la causa de adorar a Dios. La manifestación de Dios y del Espíritu viene sobre las iglesias. Versículo 25, que la mujer le dijo, la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, niña. Frente a frente tenía el maestro. Después vemos lo que sigue, que esta mujer corrió como loquita. Yo pienso que ni llegó con agua, con el canto, porque iba corriendo para decirle al pueblo que había encontrado al Mesías, para decirle que alguien le había declarado su vida íntima que nadie conocía, menos él. Y sigue toda la porción de la escritura más abajo, que no tan solo creyeron a ella por sus palabras, sino que vinieron a rectificar si era cierto. Hermanos, Dios se hace presente en todos los momentos. Yo nunca dicen por ahí, nunca voy a tirar una pedrada a nadie. Yo nunca le voy a decir, es que tu religión, no lo voy a hacer de esa manera. Le voy a decir, lee la palabra de Dios y te convencerás que lo que tú vives posiblemente no es correcto. Les decía la otra ocasión que tengo una hermana en Washington y ella me habló por teléfono un día media preocupada y me dijo, ¿sabes qué dijeron unas de nuestras primas? ¿Qué dijeron? Yo no hubiera resuelto eso. Pues que si viviera mi abuelita se avergonzaría de mí, que porque lo que estoy haciendo es algo que no está bien. Y mi hermana me defendió, no es campeona, mi hermana. Me defendió y le dijo, dale gracias a Dios que mi hermano no es un asesino, que mi hermano no es un narcotraficante, que mi hermano no es un drogadicto, no es un borracho, que no es cualquier hombre. Si mi abuelita viviera, tal vez se sentiría orgullosa que ese nieto que ella crió por unos años llegó a ser un siervo de Dios. Amén. Aleluya. Y dijo ella, y no me volvieron a escribir. Pues que te sigan escribiendo, si te escriben, vuélveles a decir. Porque no es necesario adorar muchas cosas y no recibir nada. Es necesario adorar solamente a nuestro Padre, del cual recibiremos todas las cosas. Y el Señor le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo. El hecho de adorar al Señor, el hecho de ser un adorador, de tocar y cantar alabanzas, es un privilegio que Dios nos da, que no todos pueden hacerlo, porque Dios le dio diferentes dones a cada uno. Pero cuando venimos y cantamos al Señor, siempre tengamos la convicción, aunque esté usted ahí, esté yo acá, o estemos donde estemos, dirigir la adoración a nuestro Padre Celestial.
Porque el humano cuando entra, ¿qué es lo que hace? Destruye lo que Dios hizo. Pensamiento es muy tremendo, sobre todo cuando hay un lugar, lo voy a decir de esta manera, cuando hay un lugar público donde lo ve la gente. Es tremendo, ¿eh? En el instituto, cuando estudiamos, cuando nos advierten de muchos puntos que son peligrosos en el liderazgo, es uno de ellos. Cuidado, porque tú no eres un artista. Cuidado, porque tú no das autógrafos. Cuidado, porque nadie te pone. Dios es el que pone. Y cuando nosotros entendemos que la gloria es de Dios y que Dios busca un corazón dispuesto a servirle, es entonces que Dios dice, este me sirve. Yo voy a honrar a Dios con lo que le voy a decir rápidamente. Nosotros estábamos por irnos a Utah, ¿recuerdan? Ya estábamos con las maletas, con llantitas, bueno, unas sin llantas, pero ya estaba ahí puesta. Ya estamos para irnos a Utah. Y mi esposa dijo, yo quiero sufrir el evangelio de Dios. ¿Okay? Dimos todo casi, nomás nos quedamos por algunas cosas y le doy gloria a Dios por esto. Pero Dios vio hasta dónde éramos capaces de servir. ¿Qué dejas? Me conmovió tanto en mi corazón que dije, Señor, tú mereces eso y más. Porque sin Él yo no valgo nada. Porque Él vive en mí. Y sin Él ahorita estuviera muerto. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer o dejar por seguir a Cristo? Nos duelen muchas cosas, suceden muchas cosas que no están de acuerdo. Esos son los adoradores que buscan el Padre. Que seamos verdaderos. Que trabajemos en nuestro interior, que le demos lo mejor. Y eso es lo que Dios ve. Para poder glorificar su nombre y decirle, papá, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Es tu vida, no es la mía. En Hechos capítulo 16, dos hombres sufriendo. Vamos rápidamente. Y dos hombres sufriendo de una manera extrema. Que cualquier persona que pasara una situación así sería capaz de abandonarlo todo. Capítulo 16, en el versículo 22, la Escritura nos habla tocante a estos hombres, Pablo y Silas, ¿recuerdan? Dice la Escritura en el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, en el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, no hicieron nada. Cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esa es la manifestación del poder de la alabanza y la adoración. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, cantémosle a Dios. Como los borrachines, ¿no? En algún tiempo ahí estábamos, voy a echarme una para las penas. Y en vez para las penas causábamos muchas penas. Esto es importante, que a pesar de todo lo que suceda, cantémosle al Señor. Como al principio, ¿cómo estábamos? ¿Es fácil cantar a Dios en esas circunstancias?
No es fácil, pero si somos fieles, Dios declara a todo aquel que es fiel, Él permanece fiel. Ese es el detalle. Esa es la importancia. Filipenses capítulo 2. Estos hombres que estaban golpeados, encarcelados, cantaban a Dios y Dios respondió. Esa es la alabanza y la adoración de aquellos que le siguen. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice la escritura: no hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cómo esta cosa de la alabanza y la adoración afecta a muchas personas, porque cantan bonito, se sienten yuris, se sienten shakiras, cantan. Un día un líder de alabanza muy conocido mío dijo: ustedes no son unos artistas, ustedes sí cantan. En aquel tiempo nosotros, ¿se acuerda, hermana, cuando recogíamos los instrumentos? Este hermano hace muchos años dijo: ustedes si ponen un micrófono, pregúntenlo, ¿volvemos para atrás o lo dejamos? No sean como los artistas que cantan y dejan todo el aventón y se van. Ustedes y yo somos siervos de Dios. Ustedes y yo le cantamos a un Dios de orden y tenemos que tener orden. A mucha gente que se atreve a cantarle a Dios pensando que los que están a un lado de él o de ella están diciendo: qué bonito canta, y los halagos llevan al egoísmo. Los llevan a sentir que son superiores a los demás. Por eso el Señor aquí dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero vimos a ver en el número 3, dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nosotros tenemos que ser humildes, ser más humildes y dejar que otros crezcan. Si alguien tiene en su corazón servir a Dios, bienvenido, hay que darle oportunidad. No porque nosotros tenemos en un liderazgo, nosotros somos los únicos. No es así. Y dice la escritura que siendo en forma de Dios, Jesucristo no quiso ser Dios mismo en ese momento, como cosa que aferrarse, porque dice que se despojó a sí mismo, vino en la carne de Jesucristo para dar testimonio de la humildad de Dios que tiene reflejada en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que ser, humildes de corazón. Y vamos a terminar en Hebreos. Esto se pone muy interesante. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 13, en el versículo 15. Qué difícil es esto, ¿verdad? Muy difícil. Muchos vienen y hoy a cantar. Échame otro canto, hermano. Y muchas veces estorbamos a lo que Dios hace. Yo al principio, al caminar con el Señor, yo quería estar en todos los grupos de alabanza y en todos los horarios, hasta que aprendí esto. Debes de hacer lo que tú lideras, lo que tu líder te indica. Versículo 15 del capítulo 3 dice la escritura, ¿están ahí conmigo? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Este mensaje está dedicado para mí principalmente como cantante, como un músico de Dios que dice
que nosotros demos sacrificios de alabanza, quiere decir, como aquí, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando alguien me diga o cuando alguien le diga, qué bien lo haces, ¿qué debemos responder? Gloria a Dios. Qué bien tocas, bendito sea Dios. Qué bien cantas, aleluya. Porque Dios es el que merece todo. Y hay otros que viven escuchando nada más lo que los demás le dicen. Hay gente que escucha nada más lo agradable. Y cuando no le dicen nada agradable, no eres mi amigo. Nos hacen a un lado. Esa es la convicción del ser humano cuando viene a los caminos de Dios. Como le dije al principio, yo quería estar en todos los servicios. Había 4 servicios en la iglesia donde yo estaba y yo siempre tocaba las conguitas. Y decía, pues, ¿puedo tocar el que viene? Hermano, le toca. No, pero es que... Hasta que comprendí que el líder se sentó con todo amor y me dijo, hermano, la escritura es una escritura que nos habla del orden. Ya le tocó su participación. Hay otros más que van a participar. Ups. Mi saliva pasó afuera. Y es verdad. Nosotros no podemos hacer todas las cosas. No somos octopus. Nosotros, Dios nos dio ese derecho de participar, pero también de hacer crecer a los demás. Si yo sé algo y alguien quiere aprender, no me dice, no, espérate, porque si llegas a tocar me quitas. Oye, no somos músicos del mundo. ¿Quieres participar? Con todo gusto te enseño. ¿Quieres tocar el keyboard? Mi hermana le enseña. ¿Quieres tocar? Así. ¿Sabe por qué? Porque así es como la herencia y el evangelio sobrevivirá por largas generaciones. Pero si nosotros queremos hacer las cosas, las generaciones que vienen van a morir en el olvido y van a morir espiritualmente. Eso nos encarga Dios. Adoremos a Dios, cantémosle a Dios con todas nuestras fuerzas. Adorarás a Dios con todo, ¿qué? Tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. A ver si vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Amén. Qué bueno que Dios nos dé este tipo de enseñanza, porque créanme que esto para mí es una gran edificación. A muchos no les gusta este mensaje, pero tiene que gustarle, porque si le va a servir a Dios, que le sirva en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a ver. Padre, damos gracias, Dios, esta noche por su palabra. Dios, qué bueno es usted. Gracias, hermoso Dios, porque podemos confiar como esta mujer samaritana que fue no confrontada, sino que tuvo un diálogo para que